Vámonos al siguiente apartado del discurso, que ya entramos en la recta final. Aquí ya hablamos sobre la oración y nos quedan adicciones, ley de castidad, diezmo, templo, me parece por ahí. Quizás se me va por una por ahí, pero vámonos. Al pensar de manera celestial, se darán cuenta de que evitan todo aquello que los prive de su albedrío. Todas las adicciones, ya sean los videojuegos, los juegos de azar, las deudas, las drogas, el alcohol, la ira, la pornografía, el sexo o incluso la comida, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la obsesión de ustedes se convertirá en su Dios. Y para encontrar consuelo, recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Él. Si están lidiando con una adicción, busquen la ayuda espiritual y profesional que necesiten. Por favor, no dejen que una obsesión los prive de su libertad para seguir el fabuloso plan de Dios. Bien, aquí pongo sobre la pantalla esta advertencia profética en relación con las adicciones, y ahí puse la lista que dio el propio presidente Nelson, ¿no? Videojuegos, juegos de azar, deudas, drogas, alcohol, ira, pornografía, sexo y comida. Bien, Víctor. Y fíjate que es una lista enunciativa, más no limitativa. Y él mismo dice, ¿no? Entre otras, estas. A mí me llamaron la atención varias de estas. Y de hecho hoy en la mañana comentaba con mi esposa acerca de la ira. Me llamó la atención al leerlo. No lo percibí cuando lo escuché la primera vez. Y al leerlo dije, la ira es una adicción. Y entonces me fui a buscar un poquito, ¿no? A ver qué consideran los psicólogos o los investigadores del tema. Y resulta que sí, algunos ya la tienen catalogada como una adicción, porque es una forma de responder, o primero puede ser una forma de demostrar poder o autoridad, y es una forma de reaccionar ante las situaciones que de alguna manera nos saca del paso, ¿no? Es decir, resolvemos cierto problema o cierto desafío que tengamos haciendo eso. Ahora, lo que me llama muchísimo la atención es la explicación que da el presidente Nelson en cuanto a que las adicciones ofenden a Dios. Y yo no había pensado el por qué. Había escuchado esto o quizás lo había deducido, pero no de esa manera. Él dice, las adicciones se convierten en una obsesión por ustedes y cada vez que tienen algún desafío, algún problema, alguna tristeza, entonces se van a esa obsesión porque es lo que va a cubrir esa necesidad que tienen en ese momento. ¿Y por qué lo va a cubrir? Justo porque somos esclavos de esa obsesión. Entonces, al acudir a este tipo de obsesiones, no estamos acudiendo a Dios. Y esa es la razón por la que Él dice que Dios se ofende cuando nosotros somos esclavos de alguna de estas o de otras adicciones. Bien, gracias, Víctor. César. Puedo agregar un poco sobre la relación con la comida. Muchas veces, y a todos nos pasa, igual me llego a declarar culpable en muchas ocasiones, cuando tenemos ansiedad, estrés, trabajo, cosas encima, nuestro desahogo es comenzar a picar comida, ¿no? Y entonces se convierte en una adicción. No estamos hambrientos, estamos estresados. Y esa relación con la comida lo manejan muy bien los nutriólogos, ¿no? Cuando vamos a un nutriólogo nos dicen, mira, cómo es, qué haces cuando estás estresado, qué haces, a qué hora desayunas, etcétera. Básicamente cualquier conducta que va más allá de lo normal puede convertirse en una adicción. Podemos hablar de cualquier otra sustancia o cualquier otra actividad. Entonces, uniéndome a la voz de Víctor, creo que el presidente Nelson le dio al clavo. ¿Por qué?
debemos evitarlo. No solamente es una razón de hábitos, no solamente es una razón de salud, es una razón de aprender a educar nuestra mente, nuestras manos y nuestro corazón. Aprender a educarlos para poder centrarse también en Cristo. Bien, gracias César sobre estos comentarios. Ahora, Carlos, el presidente Nelson habla sobre estas adicciones que crean una obsesión a la luz de un discurso que nos dice piensa de manera celestial. ¿Qué relación ves tú entre ambos temas, en pensar de manera celestial y esta advertencia expresa en relación con las adicciones? Sí, creo que son la piedra de tropiezo, ¿no? Que el Señor ha identificado en nuestras vidas. Yo creo que este mensaje no, no quedaría tan bien en los años 80, 70, 60. Es un mensaje y son palabras para nuestra época, ¿no? Hablar de la pornografía, hablar de, aquí dicen, no hablo de las redes sociales, tranquilo, pero ahí entra también. Ahí entra. Y creo que en pocas palabras el presidente Nelson tiró las redes, Salvador, a todas aquellas personas que hoy no están dentro de la senda de los convenios. Él tiró las redes y dijo, la única manera de que ustedes logren, porque ya yo lo mencioné al principio, pensar de manera celestial es el resultado de, debo hacer algo primero antes de llegar a ese nivel de pensar de manera celestial. La única manera de que ustedes logren pensar de manera celestial es volviendo a la senda de los convenios. En pocas palabras, Salvador, arrepintiéndonos. No hay otro. O sea, por eso que sí. Bueno, es que también entra este punto, perdón. Sí, Carlos, hay un proceso de arrepentimiento, pero también hay un trabajo individual que podemos y debemos hacer cuando ya estamos sumergidos en esto. Una de las cosas que yo aprendí al llevar el posgrado en terapia familiar, en psicología, fue que las adicciones son el desafío más difícil de tratar para un paciente. Entonces, si uno de los santos tiene problema con cualquiera de estas, sí requiere arrepentimiento, claro. Sí el obispo le puede ayudar, claro, pero requiere ayuda profesional. Requiere ayuda profesional. O sea, si ya somos adictos a algo, es necesaria la ayuda profesional. Si yo, y vuelvo a poner la lista ahí en pantalla, ¿no? Si yo me voy al casino a apostar, a las barajas, o me gusta apostarle a los equipos en estos como Caliente y este tipo de cosas que existen acá en México, ¿no? También en Estados Unidos se da mucho el apostarle en la NBA, en todos los eventos deportivos, ¿no? Si a mí me gusta ganar dinero a través de eso, y si yo veo un deporte y no estoy a gusto si no tengo una apuesta, si yo tengo deudas y me gusta estar pidiendo dinero prestado y le pido a uno para pagarle a otro, o no le pago a nadie, si yo estoy, y no me voy a meter a las drogas ni al alcohol, porque ahí de entrada ya estamos hablando de una ley, ¿sí? Pero si yo tengo esto, o fíjense que dice sexo, dice comida, y cuando dice sexo, más adelante él habla de intimidad física, cuando establece una doctrina en cuanto a un poder que se le da para procrear al hombre. Habla de intimidad física, no habla de sexo. Entonces, el sexo lo ve, esta relación sexual como algo desmedido que puede llegar a ocasionar una adicción, también entra ahí, ¿no? Sí. Y podremos decir, es que es con mi cónyuge o con, ¿sí? Claro. También ocasiona un problema. Entonces, necesitamos al Señor, sí, pero necesitamos arrepentirnos. Y me parece muy claro lo que el profeta está diciendo aquí. Estas cosas no deben de existir entre los santos. No deben de existir.
deben desaparecer y debe desarraigarse, y aquel que no logre desarraigarse, cuidado con lo que viene, ¿no? Cuidado Salvador, por las consecuencias que puede llegar de frente a los momentos en los que estamos viviendo. Antes de darte el uso de la palabra, Carlos, me gustaría quiero leer este comentario de la hermana Tania Ramírez. Y esto es algo que mi esposa también me lo ha dicho. Tania es psicóloga y Luz también es psicóloga. Y dice ella, el ayuno nos ayuda mucho a tener autocontrol, que en las adicciones se ve muy afectado. Entonces, una forma en que nosotros podemos trabajar en prevenir, ¿sí?, cualquiera de estas adicciones o que crean obsesiones que nos impiden recurrir al Señor en primera instancia, es precisamente ayunar y ayunar constantemente. Carlos. sí, un profesional de la salud del mundo, creo que dudo mucho que vaya a recomendar un ayuno, ¿no?, a una persona que tenga adicción. Ahora, por eso que el orden es importante recalcarlo y yo creo que estoy de acuerdo con Salvador en eso. El presidente Nelson dice, primero, busquen la ayuda espiritual y segundo, y la profesional después. Ese es el orden, ¿no? Porque sin El Salvador no vamos a poder lograr los cambios que el profesional de la salud pueda recomendarnos. Entonces creo que, hermanos, ese es el orden. No es al revés. Si ustedes hoy no están en la senda de los convenios, cualquiera de los que está acá está pasando por alguna situación mencionada por el presidente Nelson, no es al revés, creo, y es mi percepción personal. No es al revés el profesional y dejo al Señor a un lado y no, es busquen la ayuda espiritual seguido por la profesional. Y de la mano creo que se va a lograr el objetivo y estoy de acuerdo con Salvador, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en ese sentido. Cualquier cambio en la conducta es simplemente eso. Yo puedo cambiar la conducta, ¿no? Pero cualquier modificación que lo haga a través del Salvador ya es un arrepentimiento y es un perdón. Y ahí cambia completamente la cosa. Bien, en este punto, César y Víctor, ¿quieren agregar algo más? Algo muy breve. Sabes que viendo ahora el vaso medio lleno, porque fíjate, él está hablándole primero a los que no están en esas adicciones. Y él dice, pensar de manera celestial los ayudará a evitar caer en este tipo de adicciones, ¿no? Y luego las enumera. Y claro, ya después dice o hace la acotación, si alguno de ustedes está sufriendo con una de estas adicciones, entonces busque la ayuda. Pero me parece que no necesitamos estar en una adicción de este tipo para comprender esta parte del mensaje del presidente Nelson de pensar de manera celestial en ese sentido, ¿no? De alejarnos o mantenernos lo más lejos posible de cualquier adicción. Entonces, yo estaba tratando de relacionar eso, ¿no? Cómo el pensar de manera celestial me va a ayudar a evitar este tipo de problemas. Y tiene que ver con la perspectiva eterna que hablábamos hace un rato. Tiene que ver con tener el fin en mente. Y tiene que ver con las decisiones que yo tomo en esta vida. Si yo estoy tomando las decisiones correctas, voy a estar alejado de cualquiera de estas adicciones que está aquí listada y cualquier otra que se les pueda ocurrir. Entonces me parece que por ahí va esa relación que hace el presidente Nelson. Ahora, importante mencionar y recordar un poquito del discurso del Elder Wilcox. Y aquí valdría la pena repasar lo que fue hace como 3 conferencias generales, cuando habló acerca de lo que significa la dignidad. Y habló específicamente de un chico que tenía problemas con la pornografía. Entonces, este chico no se sentía digno de participar entre los santos. Y el Elder Wilcox contando esta experiencia a alguien más, ahí se enseña este principio, ¿no? Ser digno no significa estar libre de pecado. Significa que lo estás intentando. Entonces, si estamos entre alguna de estas adicciones, pero lo estamos intentando, hay que seguir. Y hay que seguir recurriendo al Señor y hay que seguir buscando ayuda terapéutica, ayuda profesional. Que el hecho de estar involucrado en alguno de estos y estás intentando salir, no significa necesariamente que no puedas participar entre los santos. Ahora, Víctor, antes de concluir y avanzar, porque me parece que tú ya has mencionado esto, pero me gustaría
Simple y sencillamente que quedara plenamente claro. La hermana Quevedo dice, pregunta, ¿por qué se ofende Dios cuando manifestamos esos comportamientos adictivos? Sí, me parece que el presidente Nelson lo dice muy claro, ¿no? Dice, estos comportamientos adictivos nos generan obsesiones. Una obsesión es cuando solo estamos pensando en eso y pensamos que eso es la solución para todos los problemas. De tal manera que si nosotros estamos inmersos en una adicción, entonces cualquier situación compleja que tengamos, vamos a recurrir a esa obsesión que tenemos o vamos a ir a participar de esa práctica adictiva en lugar de acudir a la ayuda del Señor, que la tenemos ahí a la mano, ¿no? Entonces el Señor dice, hey, aquí estoy yo, ¿por qué estás yendo a eso, a buscar una solución que yo te la puedo ofrecer? Y esa es la razón por la que el presidente Nelson afirma que Dios se ofende cuando estamos inmiscuidos en alguna de estas prácticas. Y ya con eso de suyo, Víctor, estamos violando el primer mandamiento. Sí. Sí, lo estamos dejando de lado. Bien, vámonos al siguiente apartado, César, y vamos a escuchar tus impresiones inicialmente para que vayas preparando tu speech, ¿eh? Vamos pues. Pensar de manera celestial también los ayudará a obedecer la ley de castidad. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de la pureza moral. Pensar de manera celestial también los ayudará a obedecer la ley de castidad. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de la pureza moral. El poder para crear vida es el único privilegio de la divinidad que el Padre Celestial permite ejercer a sus hijos terrenales. Por consiguiente, Dios estableció unas pautas claras para el uso de este poder divino. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer que estén casados el uno con el otro. Una gran parte del mundo no cree en esto, pero la opinión pública no es el árbitro de la verdad. El Señor ha declarado que ninguna persona que no sea casta llegará al reino celestial. Por lo tanto, cuando tomen decisiones relativas a la moralidad, por favor, piensen de manera celestial. Y si no han sido castos, les ruego que se arrepientan, vengan a Cristo y reciban su promesa de perdón completo conforme se arrepienten plenamente de sus pecados. Bien, en este apartado, simplemente destacar estos puntos antes de escucharte, César, perdón. Ahí el presidente Nelson establece una doctrina, no que la establece él, sino que la da a conocer, tal como ya se ha enseñado previamente. El poder para crear vidas es el único privilegio que el Padre nos da a nosotros para que podamos ser partícipes del plan. Primer punto. Establece también una condición para la exaltación, según alcanzo a ver. ¿Y cuál es esta condición? Se requiere, ¿sí?, ser casto para entrar en el reino celestial. Y la invitación para aquellos que no han sido castos es que se arrepientan y obtengan una promesa de perdón completo. Me llama la atención ese punto, el perdón completo. Finalmente, el presidente Nelson también menciona aquí algunas advertencias proféticas. Las pongo en pantalla. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que violar esta ley.
si han hecho convenios con Dios, la inmoralidad, y noten que habla de inmoralidad, no de ley de castidad en este punto, es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Y 3, muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de pureza moral. Entonces, aquí César, habla de dos aspectos, ¿no? El presidente Nelson habla de castidad y habla de ley de castidad y habla de inmoralidad. César. Micrófono, César. Siempre me pasa, ¿verdad? Básicamente, primero la doctrina establecida. Es un privilegio de la divinidad que el Padre permite ejercer a sus hijos terrenales. Creo que esta parte de que es un poder creador queda bien establecido que es parte de una ley divina y una condición propia del Padre Celestial. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que necesitamos comprender todo lo que hay detrás. Y una de las cosas es aprender a ejercer ese don eh, desde, más bien sin el egoísmo. Cuando vemos usualmente jóvenes que rompen la ley de castidad, se justifican, ¿no? Diciendo que pues si se quieren está justificado, que nadie debería estar poniéndole trabas o restricciones a sus vidas, que es su decisión. Pero realmente cuando se hace de esta forma, lo que se está haciendo es un acto de egoísmo, más bien de buscar la satisfacción personal por encima de una visión más a largo plazo, que se puede convertir en adicción, que se puede convertir en muchas cosas, pero básicamente se está actuando desde el egoísmo. Entonces, esta misma conducta incluso se puede llevar hasta el matrimonio. Cuando hace rato, no recuerdo si fuiste tú, Carlos, mencionaba, o tú, Chava, que incluso la parte de la adicción al sexo, o la adicción a este tipo de conducta se daba aún dentro del matrimonio, llega el punto en el que se objetiviza a la pareja y se asume, y eso Se es algo justifica. bien asumido en nuestra cultura, que dicen: "Es que le fue infiel porque, básicamente no estaba ahí 24/7 para él o para ella", ¿no? Se justifica dentro de la cultura el hecho de que una vez casados, la otra persona pasa a ser propiedad del cónyuge y no tiene derecho a tener su espacio, y se justifican otras conductas. Entonces, sí, desde antes del matrimonio se está comenzando a tener, este tipo de pensamiento, el daño se está haciendo cada vez más profundo y va a ser cada vez más difícil desarraigarlo. Y usualmente junto con esta conducta no es de que rompo la ley de castidad y me la paso, siempre en la capilla y en las actividades, ¿verdad? Es de que también me voy alejando de otras cosas, voy perdiendo el espíritu y el daño llega a ser, pues, prácticamente o casi, este, tan profundo que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Entonces, creo que este es uno de los puntos más, importantes que hay, porque involucra el daño a otra persona también. Sí. Muy bien. Carlos, ¿quieres agregar algo sobre este punto? Sí, saben que me llamó la atención esto de que es una de las maneras más rápidas y me hizo acordar a gran hombre David, cuando de manera incorrecta miró a una mujer para codiciarla y luego hizo los preparativos y sabemos la historia, cómo se desarrolló. Doctrinas y Convenios dice que cayó de su exaltación, ¿no? Entonces vemos que efectivamente es una de las maneras más rápidas de poder perder el testimonio. Ahora dice, para quienes han hecho convenio con Dios, la inmoralidad, y es lo que tú decías, esta diferenciación, ¿no?, con la inmoralidad. Hay muchos hermanos que están colocando que puede ser inmoral. En mi trabajo, Salvador y César, les comento, cuando tengo compañeros de trabajo que están cerca viendo videos inmorales a través de las redes sociales, especialmente de TikTok, que es una de las redes sociales más famosas, ellos inmediatamente ya saben que se ocultan de mí porque saben que no estoy dispuesto a ver esos videos, a participar, y entre ellos se ríen o hacen su broma, ¿no? Entonces, estos son actos inmorales que debemos evitar. Ahora, la inmoralidad, Salvador, nos puede llevar a violar la ley de castidad o inclusive a abusar de la intimidad física. Entonces, la inmoralidad
puede ser, como el presidente Nelson lo mencionó, la pornografía. Entonces, nuestra mente trabaja de una manera de que queremos materializar todo lo que hemos visto a través de las cosas en las que estamos participando. Y por ende arrastramos a nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, es por eso que la inmoralidad es el primer paso hacia violar la ley de castidad o hacia el abuso de la intimidad sexual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque es un video de TikTok, no pasa nada. Es un mensaje solamente con una amiga secreta en Facebook. No pasa nada, no nos conocemos. Además, ella está en España y yo estoy aquí. Ella está en otro país, no va a pasar nada. Así comienza la caída rápidamente de nuestro testimonio, Salvador y César. De hecho, este tipo de cosas, que bueno que las mencionas, Carlos, cuando nosotros hacemos este tipo de coquetería en redes sociales o en mensajes de cualquier medio de comunicación, ya es infidelidad. Correcto. Sí, no hay una infidelidad física, pero sí hay una infidelidad de índole emocional y mental. Correcto. ¿sí? Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro, en relación con el comentario que pusiste ahorita de Eric, me parece, a ver, está muy arraigado en nuestra cultura y más hacia el centro de México, los de la Ciudad de México, y tremendos, acá en nuestro país y en todo el país, pero creo que se acentúa en el centro, tremendos con el doble sentido y el albureo. ¿Sí? Somos una sociedad, y no sé en Sudamérica cómo sea, Carlos, pero el mexicano es muy alburero y es muy doble sentido. Entonces, los santos debemos de quitarnos estas cosas porque entramos en inmoralidad. Los memes que compartimos, cuando compartimos memes de contenido homosexual, ¿sí? Tirándole carrilla, como decimos acá en el norte de México, a alguien más, de que hay algo entre chistes homosexuales, estas cosas deben de desaparecer entre nosotros. O sea, si deseamos ser puros y virtuosos, dejamos la inmoralidad, dejamos los dobles sentidos, dejamos el albureo, dejamos de compartir memes y dejamos de darle like a la publicación que tiene que ver con contenido inmoral. Y como tú lo has dicho, Carlos, eso nos lleva al siguiente sentido. Ahora, yo les comento, por razón de mi trabajo, yo he llegado a ver casos de violaciones entre cónyuges. Y he llegado a ver tal perversidad que una vez uno terminó muerto. Imagínense. Entonces, la cosa es grave, ¿no? La cosa es grave y las advertencias del profeta me parecen muy puntuales y este tipo de cosas evitarlas porque aquí no hay pensamientos celestiales, ¿verdad? Aquí no hay nada de lo que estamos diciendo. Así que ya no quiero llenarnos de estas cosas la mente y que pensemos o que tengamos en mente esta advertencia del presidente Nelson, ¿no? Y la invitación sobre todo que él hace de que si por alguna manera hemos violado alguna de estas leyes, dice, vengan a Cristo y reciban su promesa de perdón completo. Hay perdón aquí. Salvador. Aquí hay, ¿sí? Cuando violamos la ley de castidad, hay perdón. Así que si alguna vez lo hemos hecho y no lo hemos arreglado, arreglémoslo, estamos a tiempo. Carlos. Sí, solamente un comentario que es una frase del presidente Nelson. La opinión pública no es el árbitro de la verdad. Y repitiendo las palabras del Elder Begnar, no les hicimos caso, no les hagan caso, hermanos, a los comentarios en doble sentido, a los comentarios malintencionados hacia nuestra integridad. Entonces creo que la opinión pública, como lo aclara el presidente Nelson, no es el árbitro de la verdad. Y es una declaración contundente, ¿no? Sin lugar a dudas.